La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes en esta tarea de encontrarnos y de motivarnos y motivarlos a pensar, a conocer, a identificar personajes de la cultura, de la política, de la filosofía, de la ciencia, de la medicina? Estamos aquí en La Sed y el Agua 2025 con muchísimo gusto por YouTube, en nuestro canal, y también por Antel TV. Por ahí los recibimos y La Sed y el Agua ya saben que es un clásico. Y yo estoy feliz hoy de recibir aquí en el primer programa, digamos, inaugural del 2025, aunque hemos estado permanentemente con programas nuevos durante enero y febrero, a la licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad de la República. Ella fue entre junio del 16 y febrero del 20 integrante del equipo técnico de la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Presidencia de la República. Ella es Verónica Piñeiro, es actualmente la gerenta ambiental de la Intendencia de Montevideo, o era hasta hace poquito, o que tal vez siga siendo. Para conocer quién es, siempre la vimos al lado de Fernando Pereira y de otros referentes del Frente Amplio cuando recorrieron el Frente Te Escucha. Y esta mujer sale elegida como candidata a la Intendencia de Montevideo, esta joven mujer de 42. 42 años, muy joven, sale elegida por mayoría. Y el resto de los candidatos del Frente Amplio creo que van a una segunda votación. O sea, ella es fuerte en las bases porque ella surge de las bases. Y con ella quiero recorrer un poco de su historia de vida, sus intereses y además qué se propone una vez que llegue a la Intendencia. Ella ya está en la Intendencia, estuvo en la Intendencia, estuvo en la Presidencia de la República, pero quiero saber qué va a modificar. Está empleando un término que a mí me encanta y siempre lo uso, que es cómo vamos a enamorar a los jóvenes, a los montevideanos, a los mayores, a los ciudadanos en general, para que realmente haya un cambio, no solamente una administración de lo que viene ya planteado, sino un cambio que le dé esa fuerza, eso que necesita el montevideano, tanto se trate de la basura como de la locomoción, como, bueno, en fin, tantos temas, como lo ambiental mismo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por poder compartir un ratito y contarte de algunas cosas claro. que vos planteaste. Hoy, justo viernes, el lanzamiento ha sido en La Huella de Sereñi. Allí los principales temas fueron... Bueno, ahí contamos un poco cómo va a ser nuestra campaña. Nosotros iniciamos ya algunas actividades de campaña, nos planteamos en el equipo empezar luego del 8 de marzo, siendo que en el mes de la mujer nos parecía importante que el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se concentrara esa gran movilización de los feminismos que pone un poco en agenda los temas que tienen que ver con los feminismos, con las necesidades de los derechos, de ampliar derechos para las mujeres, de eliminar las violencias y bueno, posterior a eso iniciamos la campaña y hicimos este lanzamiento hoy para poder marcar un poco el inicio de la campaña, ¿no? Una campaña que es corta porque la campaña hacia las intendencias hacia mayo es bastante corta, son un par de meses, en los que vamos a recorrer todos los barrios, en los que vamos a tener una campaña de escucha que se va a llamar Ver Otro Montevideo, que implica escuchar a los vecinos, a las organizaciones, para poder también después contarles y en base a esa escucha
cuáles son, en el marco del programa del Frente Amplio, nuestros énfasis de campaña, nuestras propuestas de campaña, que se están delineando, los equipos están trabajando y que las queremos también alimentar con ese proceso de escucha con organizaciones y vecinos en todos los barrios. A mí me llama mucho la atención 2 o 3 cosas del Frente Amplio. Una, tú has sido la vicepresidenta del Frente Amplio en estos 2 o 3 últimos años, ¿no? Sí, a partir de que Fernando Pereira inició el proceso en 2021. Ahí fuiste elegida. Sí, ahí el proceso de la vicepresidencia, Fernando fue electo en la elección interna y el presidente electo del Frente Amplio le propone al plenario nacional quién es su vicepresidente o vicepresidenta. Fernando me pidió que lo acompañara y propuso mi nombre al plenario nacional para ser parte del equipo. Entonces, en el Frente Te Escucha conoces todo el país. Recorrimos muchos lugares del país. Fernando estuvo en eso, Daniel también, el secretario político, y obviamente todos los parlamentarios y los diferentes líderes del Frente Amplio. Que muchos hoy son ministros. Que muchos hoy son ministros y son parte del equipo de Yamandú. Pero esa recorrida nos permitió como Frente Amplio escuchar a la gente, aprender de cuáles habían sido los errores, ¿no? Luego de aquella autocrítica que hicimos sobre cuando perdimos las elecciones en 2019, identificamos que nos habíamos alejado de nuestra base social y el Frente Amplio Te Escucha fue una acción y una política que definimos dentro del Frente Amplio en su plan político de recuperar esa conexión con la sociedad, así como también desarrollamos otras líneas en el plan político, como fue el desarrollo organizativo, ese plan de los 500 comités de base, que también permitió al Frente Amplio estar más fortalecido de cara a la campaña de octubre y de noviembre, y bueno, lograr esa victoria electoral y esa vuelta del Frente Amplio al gobierno. Tú has sido propuesta por las bases en este caso, ¿no? Un grupo de sectores propuso mi nombre, empezó a manejar mi nombre para la candidatura a la Intendencia de Montevideo sobre mediados de diciembre, del Partido Comunista y otros grupos del Frente Amplio y algunos Frente Amplistas independientes. Me plantearon la posibilidad de usar el nombre, yo ahí demoré un poco en decirles y en confirmarles que sí, pero me parecía que mi nombre... ¿Qué te retenía? Bueno, es un paso grande a dar, obviamente implica un cambio de vida, mayor exposición en la acción política, pero me entusiasmé con la propuesta. Me parece que el Frente Amplio tiene que seguir gobernando Montevideo, que eso le va a dar también mucha potencia al gobierno nacional, ¿no? Se abre una oportunidad grande de otro tiempo político para poder... para que el Frente Amplio desde el Gobierno Nacional pueda también territorializar de mejor manera las políticas. Bueno, después que me decidí y me entusiasmé con la idea, también en el plenario departamental del Frente Amplio, el acompañamiento que hubo desde las bases, desde el movimiento a la candidatura, como vos decías, que fui la más votada en ese plenario departamental, muestra un respaldo grande a alguien como yo, que provengo de la militancia de las bases, que soy una militante independiente. Bueno, la verdad es un respaldo que me genera mucho orgullo. ¿Dónde naciste? Nací en Brazo Oriental. Así que... ¿Pero qué? ¿Brazo Oriental En Brazo Oriental nací en Casa de Galicia. En el sanatorio Casa de Galicia nací. No me acordaba qué sanatorio había por ahí. Ahí en Casa. No, podía ser con una partera. No, nací ahí, es el barrio de origen donde nací. Después con mis padres cuando se mudaron ahí al Prado, Nueva Sabona, el borde del Prado, y yo ahora vivo muy cerquita de ahí en Atahualpa. En Atahualpa, divinos barrios. Sí. ¿Cuáles son, digamos, las 2 o 3 líneas que enfáticamente quieres mostrar en tu política? Bueno, nosotros, como el Frente Amplio siempre tiene una mirada crítica de su acción política, y en el marco del programa departamental del Frente Amplio, que el 20 de marzo va a estar terminado, ahí se identifican las principales líneas de acción que tiene que tener un próximo gobierno departamental del Frente Amplio en Montevideo. Nosotros identificamos 5 que son muy importantes: la gestión ambiental en general, la movilidad, la cultura, la inclusión social y la participación. Y dentro de esas 5 entendemos que la gestión ambiental y la movilidad son 2 áreas que tienen que tener transformaciones profundas en Montevideo. ¿Cómo cuáles? Y en cuanto a la movilidad, por ejemplo, tenemos que darle prioridad al transporte público, ¿no? Se mira mucho los trancazos que hay o el problema con el tránsito que se vuelve lento, el aumento de la cantidad de autos.
el aumento de la cantidad de autos no puede estar infinitamente acompañado con aumentar el ancho de las calles, porque eso tiene un límite. Entonces, bueno, tenemos que pensar cómo movemos personas, cómo se mueven las personas y darle en ese sentido prioridad al transporte público, que es lo que nos permite mover con mayor fluidez más cantidad de personas y bueno, y que la gente decida dejar su auto para subirse al transporte público. Eso implica un montón de desafíos, ¿no? Mejorar la calidad de los viajes, las frecuencias, los recorridos. Me acuerdo que en Río hace muchísimos años, gerentes de empresas que podían ir en su auto e inclusive hasta con sus choferes, tenían unos recorridos de ómnibus muy adecuados, con líneas que no paraban permanentemente, etcétera. ¿A eso te referís? Claro, o sobre todo creo que la movilidad tiene agendas en dos, una agenda a corto plazo y una agenda más a mediano y largo plazo. Creo que la agenda a corto plazo implica usar herramientas que ya existen y controlarlas mucho, como pueden ser las sendas solo bus en las principales avenidas de la ciudad, para poder hacer que el transporte público sea más fluido. Eso nos ayuda a mejorar las frecuencias y los tiempos de viaje. Y obviamente usar ese tipo de herramientas, aplicarlas para que, por ejemplo, los ómnibus eléctricos. Ómnibus eléctricos que también hacen al confort de los viajes, ¿no? Claro, hay que mejorar cómo es más confort, confortable claro. el viaje, ¿no? Con aire acondicionado, calefacción, claro, pero también lo más silencioso que son. Y también generar infraestructura para la movilidad activa, ¿no? Eso es ciclovías para que la gente que utiliza bicicleta pueda usarla de forma segura, y también pensar en los viajes a pie. Hay muchos de los viajes que en Montevideo se hacen a pie y eso requiere tener infraestructura segura, ¿no? Que los lugares de cruce sean seguros, que las veredas permitan el desplazamiento. Ese es un gran tema, el problema de las es veredas. Es una deuda tan grande el de las donde veredas. Existen las veredas, arreglarlas y que sean, y también ¿quién las necesitamos arreglaría? avanzar. Las veredas son responsabilidad del dueño de la casa, sí, de la casa frentista, como sí, se le dice. Y hay aunque no sea del frente. Aunque no sea del frente, es el que vive al frente sobre la vereda. Y ahí son los dueños que tienen que arreglar y mantener esa vereda. A veces también hay muchas cosas que tienen que ver con la intendencia, como es el mantenimiento del arbolado, por el crecimiento de las raíces, u otros servicios que van debajo de la vereda, sí, ¿no? Servicios públicos que claro, van, que también tienen que mantenerse claro, arreglados. ahí seguramente estás pensando en la coordinación, tiene que haber alguien que coordine, que cuando venga OCE, yo acá como vecina nada más, se construyó un edificio acá al lado, se rompió un caño, una anécdota sí, de hace 4 meses, un caño que brotaba agua y agua, se había hecho la denuncia por parte del consorcio, qué sé yo, no sé, claro, yo soy vecina, claro. Y entonces yo decía, pero en mi relación muy cercana a la gente, a los obreros, le digo, pero ¿cómo es esto? Y ya hicimos. Entonces llamo yo por mi cuenta, Claro. a una amiga que es inspectora en OCE. Le digo, fíjate la dirección tal y tal, a ver, y si ya fueron. ¿Sabes lo que tenían? Habían tomado la dirección que correspondía a la empresa constructora. Que había hecho el reclamo. Que había hecho el reclamo, pero no del no lugar. del punto donde estaba. Bueno, y esa coordinación. Claro, esa coordinación. Esto lo hice yo y al ratito estaban, pero te quiero decir, Claro, y ahí la responsabilidad de los vecinos y las vecinas, o también la importancia de su participación en hacer el planteo de ese problema que está en el lugar, ¿no? Es decir, involucrarse. Involucrarse, hacer el reclamo, hacer el planteo, y obviamente desde la intendencia o desde la gestión municipal también, desde los municipios, también hay que responder de una forma ágil a eso. Eso implica desafíos en la gestión, claro, que hay que tenerlos en cuenta y siempre un servicio mejorarlos. que es absolutamente eficiente es el de la recolección de lo que hay alrededor, porque soy como una maniática que va por las calles y saca foto y no, manda su ubicación. No importa que sea enfrente. Y entonces me he encontrado con gente en puestos muy importantes en empresas públicas que dicen, mirá, yo también. O sea, es también enamorar, sí, involucrar. Involucrar, y el involucramiento de la gente. De que eso que está enfrente no te pega, sí te pega. Claro, es parte del entorno y es tu parte entorno, es decir, no vivir solamente pensando adentro, ¿no? Cada casa. Con respecto a la locomoción, el 8 de marzo es una manifestación donde nosotras, las mujeres chiquitas, grandes, medianas, mayores,
ya no importa, ya es Muy general, grande, es sí. universal, no importa quiénes somos, con quién nos abrazamos, está el hecho del género por encima. ¿Tenés alguna idea ahí? En la movilidad Sí, la de las movilidad, mujeres. sí. No, y ahí creo que son muchas las mujeres que viajan. Hay un observatorio de datos abiertos de la Intendencia de Montevideo que se publicó hace muy poco tiempo, un par de meses, es el Observatorio de Género. Ahí se muestran muchas de las políticas que lleva adelante la Intendencia en cuanto a las líneas de apoyo de mujeres en situación de violencia, pero también todas las formas de participación que las mujeres tienen en lo que tiene que ver con el departamento, en todo lo que tiene que ver con el departamento. Y una de las cosas que se ven ahí es que son muchas las mujeres que viajan en ómnibus y son las principales usuarias una de las principales usuarias del transporte público. El día 8. El día 8 se movilizan mucho, pero también en general. el marco de eso y en general las mujeres utilizan mucho el transporte público. Y el día de la Mujer en algunos años se hizo la edición de tener 2 boletos para poder ir, y eso también para facilitar ese momento de participación en la marcha se hizo en ediciones anteriores. Y creo que lo que sí, obviamente hay que facilitar esas posibilidades de movilización. Pero como yo te decía, en el transporte público son muchas las mujeres que hacen uso del transporte público, y ahí tenemos que ver cómo le damos la posibilidad de tener viajes seguros, ¿no? Viajes libres de acoso, viajes en los que si recorren algún lugar en la noche o en determinado horario que tenemos que estipularlo y estamos trabajando en una propuesta concreta de eso, puedan las mujeres bajarse en lugares específicos que les permitan hacer un recorrido más corto a su casa, ¿no? Y que sea un lugar iluminado y pueda hacerlo. Eso se ha iniciado en algunos momentos esa implementación, y en otras ciudades del mundo se hace, en Montreal Sí. se hace, que después de determinada hora las mujeres puedan decir, necesito bajarme acá para poder ir. Y eso, aunque no sea la parada. Aunque no sea la parada. Y eso hace que pueda ser más seguro el viaje y el Claro, retorno a su las casa o mujeres al más trabajo. contenidas, las familias más Exacto. contenidas. Y eso hay que hacerlo, obviamente, conversando con los trabajadores, con las empresas y con las cooperativas de transporte para buscar un acuerdo de qué manera facilitamos eso, y me parece que puede ser una buena herramienta para hacer más seguros los viajes de las Fíjate mujeres. cómo te va a tocar, si sos la próxima intendente de Montevideo, que el que está al frente de UNICEF hoy ha recibido una amenaza de muerte. Si toca de alguna manera, o sea, si imprime alguna política de contención de las motos. Ustedes saben que están habiendo robos de saturación, no sé cómo le llaman, que aparecen muchísimas motos al mismo tiempo y te roban y bueno, y ponen en peligro. Y ahí hay un tema, ¿no? Sí, porque todo hay un un desafío en cuanto al entrecruce de mucha cosa. Ahí ¿quién tiene que Y ahí actuar es además de la Y intendencia? ahí es importante la articulación, ¿no? Y es muy importante la articulación interinstitucional, ¿no? La intendencia puede estar en la calle con sus equipos controlando que esas motos o los autos tengan todos los sistemas de seguridad que tienen que tener, tengan su patente al día, quien conduce tenga su libreta de conducir al día. Ese control se puede hacer, pero se requiere también el control a nivel de articulación con el gobierno nacional. Creo que en estas situaciones que generan también situaciones de inseguridad o algunos riesgos como pueden ser robos, hay que articular también con el Ministerio del Interior. Bueno, creo yo, como les decía antes, se abre una oportunidad de poder conversar. Marcelo Metediera va a ser quien esté a cargo de la UNACEB. Creo que también la UNACEB tiene un rol muy importante en cómo se generan políticas específicas para disminuir los riesgos en la vía pública, en las rutas. A mí me llamó la atención, Verónica, que inmediatamente quienes articulan estas políticas de atraco y de estas pequeñas plataformas que seguramente se convocan o tendrán sus vías de comunicación, inmediatamente reaccionan. ¿Qué te quiero decir? Que las organizaciones delictivas van mucho más rápido que las políticas. Y eso implica que lo claro ahí es que soluciones simples a estas situaciones complejas no hay, ¿no? O sea, ahí implica seguridad, implica la necesidad de controlar las motos, de controlar cómo se desplazan las motos, pero también hay un tema de seguridad que la Intendencia
no Sola, tiene ese claro. rol y puede apoyar muchas de las cosas para dar seguridad en la ciudad, como puede ser articular con los inspectores de tránsito y los equipos que están en calle, y también, por ejemplo, mantener las cámaras de seguridad que están instaladas en la vía pública descubiertas de ramas de árboles para permitirle visibilidad, o también tener ese apoyo. Esa disposición para la articulación siempre estuvo desde la Intendencia y se hace, y también con los municipios. Es importante articular porque las respuestas o las políticas que se generen no son simples y necesitan de muchos actores para abordar una situación que se vuelve compleja. Sí, peligrosísima además. Con respecto a la basura, tú, no sé, hay mucha ignorancia de parte del vecino. En un principio o en un momento hubo clasificación, ¿no? Muchos hogares lo hacen, pero no es fácil. Es mucho más fácil ir hasta los lugares donde hay están los contenedores específicos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo? ¿Qué política? ¿Qué imaginás? ¿Cómo imaginás que eso se puede dar? Lo que venimos pensando en cuanto a la recolección y el tema de la gestión ambiental y los residuos, ¿no? Es algo más amplio y no tiene que ver solo con la recolección, sino... Es mucho más amplio. Mucho más amplio, como lo que se genera en cada hogar termina en el lugar que tiene que terminar, que es lo valorizable en las plantas de clasificación. Claro, eso es otra cosa que la gente ignora por lo general, Verónica, que hay plantas de clasificación donde trabajan clasificadores, cooperativas de cooperativas. Yo creo que, no sé si todos los montevideanos sabemos, me incluyo. Esas plantas de clasificación lo que hacen es recibir la política de bolsones, ¿no? La acción de los bolsones, esos bolsones que pueden tener en cada hogar se pueden tener, y clasificar ahí plástico, papel, cartón y latas. ¿De qué bolsón? Porque yo los únicos bolsones que veo es de algunas empresas de construcción que tienen su bolsón blanco. La Intendencia lanzó en diciembre de 2020, cuando inició esta gestión, una política de bolsones que el primer objetivo fue reducir la cantidad de materiales reciclables, de cartón, sobre todo los embalajes, ¿no? En diciembre, que es un momento de explosivo en cuanto al consumo y a la cantidad de materiales valorizables que se generan, que eso no terminara al lado del contenedor y que le permitiera a cada lugar recibir, o a cada casa que lo requiriera, o edificios, solicitar un bolsón. Es una bolsa grande, como las que se ven a veces en la vereda. ¿A qué número hay que llamar? Hay que escribir un mensaje, el 092-250-260, y solicitar el bolsón. 250-260. Es facilísimo. El lo vamos a poner mismo acá. De los contenedores se solicita ahí un bolsón. ¿El mismo de la limpieza de los contenedores? Y eso se deriva a donde es específicamente. ¿Y qué debo decir ahí? Porque que quiero un bolsón porque para yo cada digo, lugar. Calle tal y tal. Quiero un bolsón para clasificar. Pero doy la numeración de la casa. Ahí te van a hacer las preguntas específicas para hacerlo. El centro operativo que recibe los mensajes de cuando hay residuos fuera de los contenedores está atendido por operadores que contestan cada uno de los mensajes, ¿no? Muchas veces se piensa que es algo automático o que es tan rápida la contestación que parece como pero son equipos, algoritmos. Son equipos que responden, que derivan esa solicitud para que sea atendida. Y en el caso de los bolsones también, cuando se hace una solicitud por bolsón, se deriva y se hacen las preguntas que se requieren para eso. ¿Cada cuánto se retira cuando alguien lo pide. Cuando ya está lleno el bolsón en cada hogar o en cada edificio. Hay para cartón. Se avisa. El mismo bolsón recibe cartón, papel, plástico y latas. Tiene que estar todo limpio y compactado, ¿no? Sí. Compactado también es la posibilidad de acumular más para que eso se retire. Esa línea esa vía de materiales, de juntar materiales reciclables, va a las plantas de clasificación que clasifican los materiales. ¿Qué están dónde esas plantas? Hay 5 en Montevideo. Lucía me estaba mandando hoy el mapa donde están las... ¿Dónde están? Una está en Burgues, ya atrás del Cementerio del Norte, después está la de La Paloma, que es en el Cerro, después está la planta Géminis, y después hay 2 más que ahora no... Sí, bueno, pero están apareciendo ahora en el mapa. Vamos a poner en el mapa, y eso ahí, esas plantas reciben lo que la Intendencia les lleva a través de la vía de los motocarros, o también en una vía de recolección específica,
Y también ahí está la posibilidad de que cada vecino o vecina lleve a los ecocentros fijos, que hay en Montevideo, hay dos, un ecocentro que queda en el Prado, en Lucas Oves y León Ribeiro, ahí hay uno que tiene un horario muy amplio y ahí se puede llevar también plástico, papel, cartón, pero se pueden llevar pilas, aceite, residuos de obra dentro de una casa, si se hace una reforma de un baño y sobran esos que muchas veces aparecen al lado de los contenedores o adentro, se puede llevar ahí y se recibe, muebles que estén en desuso o que estén para tirar, y eso también tiene una vía específica, ¿no? Ese tiene una vía específica, Que ¿no? son tú llamas- muebles y se puede llamar escribir al 092-5060 pidiendo que se retiren Claro, esos y te dan materiales. un horario y tú a la mañana agenda. siguiente pones todo en la calle. No, o- en la agenda ¿no? nomás dice Ah. qué día, en qué horario van a pasar. Ahora es en y la ahí agenda, es por agenda. Ay, por agenda. Es por agenda. Yo A creí veces que me daban antes, horario. antes se hacía afuera y se dejaba Ah, sí. y el horario, pero ahora Se mejoró. se mejoró eso para Bien. que no quede en la Sí, vía porque pública, cuando porque uno también salía genera al un otro, problema. por ejemplo, lo sacabas a última hora de la noche, a la mañana siguiente que pasaban a las 7, ya no quedaba Capaz que nada. ya no estaba. Y ya Por era eso- un desastre. Por sí. eso, sí, eso se ajustó para que fuera mejor el servicio y entre tal horario y tal horario se agenda para que pase y se le pueden dar esos materiales Si resultás ser los transportes. electa intendenta de Montevideo, ¿qué te gustaría que te por qué cosa, por qué acción te gustaría que te identificaran? Y yo creo que Montevideo tiene que tener la posibilidad de seguir cambiando, ¿no? Y de revolucionar. Cuando Tabaré Vázquez ganó las elecciones en Me acuerdo. el 89 y empezó a ser intendente en los 90, Había un basural en cada esquina. había un basural en cada esquina, Montevideo era oscuro y eso se transformó radicalmente. Después las dos gestiones de Arana también realizaron unos cambios muy profundos en Montevideo. Después las gestiones de Ana, Ricardo, Daniel y Carolina siguieron en esa línea de mejoras de Montevideo y de transformaciones. Creo que estamos en un momento en que el Frente Amplio tiene que presentarle a la gente un proyecto político que sintonice con lo que los montevideanos esperan de su ciudad, ¿no? Y de su departamento, que los haga sentir orgullosos. Creo que en esa línea tenemos que construir juntos y juntas las transformaciones que queremos hacer. Y creo que transformar y pensar en mejorar la limpieza de la ciudad, en tener un mejor mantenimiento del espacio público, ¿no? Y eso es de todo el espacio público y de la infraestructura pública, ¿no? Montevideo tiene que tener, tiene espacios públicos muy bonitos, muy nuevos, tiene capaz que en algún momento problemas para su mantenimiento. Bueno, tenemos que mejorar eso para que el disfrute esté asegurado. Claro. ¿Has estado en China? ¿Qué te dejó la visita? La visita en China. Además del silencio, porque casi todo es movilidad eléctrica, ¿no? Sí, tienen mucha cantidad de Mucho. motos eléctricas, sobre todo también, porque tienen la posibilidad de desplazarse así, pero han cambiado mucho. Yo estuve hace varios años y la calidad del aire cambió mucho con la calidad también con ese cambio hacia la movilidad eléctrica y usar menos Claro. autos de combustión, y se nota, y también con otras políticas claras que tuvieron. China es otra realidad totalmente diferente, es otra cultura que hay que, bueno, cuando se llega ahí, pensarlo también desde ahí, ¿no? Es Claro. difícil con la cultura occidental pensar en... Ahora, tú en la que cultura oriental. recorriste el país y viste ciudades chicas, villas, en fin, pueblos, ¿no te lastimaba el hecho de que estuvieran tan limpios? O sea, por la ausencia de desorden, de residuos, o también está avanzando afuera. Hay diferentes realidades. Creo que en muchos departamentos del país en el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos que se aprobó al final de la gestión de Tabaré Vázquez y que se fue avanzando durante esta última gestión, pero creo que hay que avanzar de forma más decidida. Uno de los objetivos de esa ley era terminar con los vertederos a cielo abierto de residuos. Y creo que eso es una de las cosas en que diferentes departamentos y localidades de Uruguay tienen que avanzar mucho más, ¿no? Yo Montevideo conozco más Canelones Sí, y también Florida. sí. Florida Te tiene... estoy hablando Florida- bien de dos lugares, Sí, ¿no? Florida tiene su vertedero con Su muchas vertedero. complicaciones. ¿Complicaciones? Sí, porque es un vertedero a cielo abierto, han hecho algunas políticas de poder encapsular esos residuos y obviamente la generación de residuos
Es cada vez mayor. Es mayor, hay que tener políticas para empezar a reducir la generación de residuos y eso es buscar la conciencia de los Claro. vecinos y las vecinas en cómo clasificar, en cómo reducir la cantidad de residuos mezclados que se generan, que el lugar que tienen para ir es eso, pero creo que en Uruguay hay que tener una política más decidida y ya lo ha dicho el subsecretario de Ambiente, Leonardo Herú, la necesidad de avanzar en los planes departamentales de residuos y lo primero tiene que ser el objetivo de eliminar los vertederos a cielo abierto, ¿no? Montevideo tiene un sitio de disposición final de residuos que es modelo, que está aprobado y cumple con toda la normativa y todo lo que le especifica el Ministerio de Ambiente, que es Felipe Cardoso, que tiene también desafíos en cuanto a su crecimiento y sus limitaciones en el crecimiento, pero creo que a partir de ahí también los departamentos tienen mucho para mirar en cómo Montevideo resolvió esa parte de la disposición final. Después la gestión de los residuos y de la limpieza. Obviamente Montevideo tiene un desafío grande porque es una ciudad capital con mucha gente, con una densidad de población y en la que tenemos que también Y distintos ayudar, barrios, ¿no? Y distintos tipos de barrios y ayudar y también educar, como se dice de alguna manera, a los vecinos y vecinas que puedan sumarse a estas herramientas, como te decía ahora, la del bolsón, la de poder utilizar el 092-250-260, agendar para que le retiren de sus casas y que esos sillones no terminen al lado del contenedor o el water no termine al lado del contenedor. Tenemos que lograr que los vecinos y vecinas se sumen a eso para poder tener también una ciudad más limpia. Obviamente está el desafío y la responsabilidad de la Intendencia de cumplir con recoger de la manera adecuada esos residuos. Y ahí hay mucho para mejorar. Canelones, me acuerdo, no sé si lo generalizó en todo el departamento, pero en Canelones, capital, sí. Estaban la recolección intradomiciliaria. Intradomiciliaria. ¿Eso es posible? Eso es posible, en Montevideo ya se hace En algunos barrios. En algunos barrios se hace en Santiago Vázquez, en el pueblo de Santiago Vázquez y en Abayubá. ¿Cómo estaba marchando eso? Y eso funciona muy bien. Los vecinos y vecinas de Santiago Vázquez reconocen que eso cambió. Porque vos tenés un de forma contenedor, te dan sustantiva. un contenedor para tu casa. Dos contenedores, de 120. Ahí que son verticales. separado también. Separado también lo mezclado y los materiales que se pueden valorizar en esos dos contenedores. Pasa un camión que recoge cada uno de esos. Tampoco no va mezclado dentro del camión, ¿no? Y eso es también lo que hay que asegurar para que esa clasificación funcione. Y también se han distribuido composteras, que eso lo que hace también es reducir la cantidad de materiales orgánicos que van en los residuos, que eso permite, y creo que ahí tenemos la posibilidad de crecer mucho más, y Canelones también tiene esa política de las composteras domiciliarias, que lo que hacen es reducir el volumen de residuos que va a disposición ¿Cómo final. pensás usar te voy a servir más agua, pensás usar tus maestrías y todos esos títulos en políticas agrarias, en qué más? Que has trabajado permanentemente. Montevideo tiene un área rural en la que hay que seguir trabajando y trabajar y pensar en su desarrollo y en el uso del suelo, que es el principal desafío que hay asociado al suelo en Montevideo, ¿no? Montevideo es una ciudad que crece, en realidad que amplía sus dimensiones, pero no crece en cantidad de población, ¿no? Claro. Se amplía y se va extendiendo a la zona periférica. Eso tiene un riesgo con la ocupación del suelo y también tiene el desafío de cómo llevamos. Claro, por un lado se los amplía servicios. en la privatización. Se amplía, pero no crece. No crece en cantidad Y por de otro gente. lado se amplía en la guetización, por decir de alguna manera. También, y eso va desplazando a las personas con mayores vulnerabilidades más hacia los bordes de la ciudad. Ahí estamos pensando en algunas políticas que tienen que ver con la cartera de tierras y la posibilidad de, a partir de la ley de fincas abandonadas, hay muchos predios que el valor que su deuda supera el valor de la propiedad. Eso estamos planteando que eso se lo quede la Intendencia, que podría rematarlo, pero en realidad lo que estamos planteando es que sea parte de la cartera de tierras y poder brindar esa cartera de tierras a cooperativas de vivienda, generando también la posibilidad de ocupar suelo que ya tiene todos los servicios, ¿no? Esos predios que están identificados están en zonas con servicios, zonas ¿Sabes centrales. cuántos años? Yo tengo 43 años en el periodismo. Ojalá yo estuviera de edad, como sería un año mayor que tú nada más. Pero, ¿sabes desde cuándo estoy escuchando eso? Desde allá. Desde mucho. Sí, desde mucho. Y que no se logra. Ahí creo que tenemos la potencialidad. Y
A ver, hay que tener políticas decididas hacia algo y darle prioridad. Creo que también la potencialidad de un nuevo gobierno del Frente Amplio a nivel nacional, que la política de vivienda también es regida en los departamentos por el gobierno nacional y en articulación con el gobierno departamental, queremos darle esa línea de trabajo fuerte e intensa para poder generar esas cooperativas, esos espacios de vivienda cooperativos en zonas donde hay servicios, ¿no? Si no, también tenemos que seguir extendiendo los servicios. Claro, y eso también, oneroso es muy caro, muy difícil. Teniendo espacios dentro de la... Se depende de los préstamos internacionales. Entonces, ¿qué es? Se aumenta la deuda. Claro, entonces tenemos que ser más eficientes en eso y es importante. Creemos que es una política ¿Te que hay que animás? llevar adelante. Seguro que sí. Y ya le pedí una reunión a la ministra de Vivienda, Cecilia Gairo, para conversar de estos temas, entendiendo que Montevideo tiene mucho para aportar para poder hacer sinergia y tener esa política de vivienda que está planteando la ministra para poder también en Montevideo Como parte de ¿seguís siendo vicepresidente? Me pedí licencia. Lo mismo que en la gerencia, en la intendencia también estoy de licencia. Una pregunta técnica. El Pacha Sánchez, Alejandro Sánchez, secretario de la presidencia, ¿podría haberse pedido licencia como senador? ¿Durante la campaña? No, ahora. ¿No? No sé. No, lo único que me puse a pensar es que una colega puede llegar a ser vicepresidenta de la República en muy poco tiempo. Sí, claro. O sea, un viaje de cualquiera de estos que va a tener tantos... Yamandú y Carolina. Yamandú Está claro. y Carolina. Ya ha pasado, sí, que quien es presidenta... Claro, no, pero presidenta lo interesante es quiénes quedaron en primera plana. Porque si Pacha hubiera quedado como senador, claro, era él. Era él, pero a él... Lo pasaron por arriba. A él al ser los secretario de los primero. Pero sí, y bueno, y ahí en cuanto a la participación de las mujeres, el Frente Amplio hizo un gran aporte en el Parlamento, ¿no? Igualmente las mujeres están subrepresentadas en el Parlamento Nacional, pero desde las bancadas del Frente Amplio hay mucha participación de mujeres. Creo que eso tiene que ver con que el Frente Amplio asumió la paridad en sus listas, que eso no, todo el sistema político no ha asumido esa política, pero el Frente Amplio ya hace tiempo que es paritario para la integración de sus listas y eso tiene un efecto en la integración del Parlamento, ¿no? Donde las mujeres están representadas. Ojalá fueran más, creo que más mujeres en política le hacen muy bien a la política y le hacen muy bien al país. Y en eso hay que avanzar y hay que siempre cuidar eso. Esperemos que también la discusión parlamentaria pueda abrir la oportunidad de sumar la paridad a todo el sistema político. ¿No? Seguro que sí. Yo lo veo muy fuerte desde el punto de vista de la oposición. También, sí, es un parlamento que tiene... Gente muy formada en política. Tiene gente formada, pero también tiene el desafío en la Cámara de Representantes, los diputados, de que el Frente Amplio, por ejemplo, no tiene las mayorías especiales y eso requiere abrir discusiones. No salió algo con el apoyo de Salles en estos días. Ay, no lo Sí, no lo así vi. que... Puede ser. Pero ese diálogo tiene que estar. Es el pivote. Lo planteaba muy bien Sebastián Valdomir, quien es presidente de la Cámara de Representantes, el desafío que se abre ante esto y es un parlamento que tiene que estar abierto al diálogo y a la conversación, porque al final del día quienes tienen que ser beneficiados son todos los uruguayos y está bueno que el sistema político pueda ponerse de acuerdo en cosas que mejoran al país. Las calles y tengo entendido que han venido algunos grupos especiales de Europa y de otros lugares para ver la movilidad y las flechas y que en realidad se han ido muy apenados porque es muy difícil arreglar Montevideo. Bueno, y que lo único que aconsejaron la última vez fue cambien las flechas que puedan. sí, ahí eso? Sí, no solo las flechas, ¿no? Ahí Montevideo, como yo les decía hace un ratito, tiene que buscar de qué forma se mueven mejor las personas, ¿no? Y de qué forma el transporte público se mueve y no pensar en la movilidad individual, ¿no? Esto es de qué manera se mueve mejor. Eso implica pensar en las avenidas, pensar en este tránsito adaptativo, que fue una de las políticas que desarrolló la Intendencia en esta gestión, ¿no? Con semáforos inteligentes, permitiendo
mejorar esos cruces que son bien desafiantes, pero creo que necesitamos pensar en un cambio radical de la movilidad y del transporte público para que se puedan mover más personas con mayor fluidez, y obviamente eso incluye sumar a las bicicletas, al transporte activo, a los viajes a pie. Así que nada, más ¿Ha dado ciclovías, resultado las ciclovías. ciclovías, Verónica? Ha dado resultados. El cambio en la Rambla en verano es notorio ahí. es notorio pero porque el 18 no es caminás, tanto, ¿no? porque caminás y no tenés que estar esquivando las bicicletas, y quienes van en bicicleta van tranquilos por la vía, por la Sí. ciclovía. En 18 se eligió hacer la ciclovía en 18 porque es una de las avenidas donde más ciclistas hay, ¿no? Los conteos nos muestran eso. Tuvimos un aumento grande de cantidad de personas andando en bicicleta, y eso representa, o eso muestra que es segura, que fue uno de los debates Sí. al principio, Sí, ¿no? sí, Si sí. iba a tener la posibilidad de seguridad, y es mucha gente la que utiliza la bicicleta por 18 de julio. No solo los jóvenes. No solo los jóvenes, la gente que se dedica a andar en bici y hace sus viajes en bici. Creo que también lo que hay que generar es infraestructura segura para que quien esté por decidirse a subir a la bici, grande o chico, más viejo, pueda tener un lugar seguro para desplazarse en bicicleta. Creo que el tipo de infraestructura de las ciclovías lo que da es eso, ¿no? Segregada y diferenciada del tránsito normal, pueda viajar con seguridad. Montevideo está acuciado por tener tanta población, además, por la cantidad de gente, de ciudadanos viviendo en situación de calle. Y hasta donde yo entiendo, porque he trabajado como vecina, coordinando cosas con otros vecinos, es un pasaje del Mides o si es conflictivo, es la policía, Mides, Intendencia, y otra vez la calle y el mismo lugar. ¿Hay alguna solución? Porque en el discurso no estuvo. Es un problema y una problemática muy compleja que, ¿Por qué? de nuevo, no se resuelve con soluciones simples, ¿no? Por eso. No hay soluciones simples, no solo la ley de faltas lo va a resolver, no solo decirle a las personas que no pueden estar en la calle. Creo que se precisan políticas transversales y políticas sociales que puedan abordar una problemática. ¿Desde dónde que no saldrían esas políticas? Y ahí creo que de nuevo la articulación es sustantiva, ¿no? Es el Ministerio de Desarrollo Social que tiene que implementar políticas claras, pero también el Ministerio del Interior, claro, para el control de eso y cómo se hace en conjunto, ¿no? Muchas veces la Intendencia también ha articulado con el Ministerio del Interior para la aplicación de ley de faltas. Ahí creo que lo peor que le podemos hacer al problema es tirarnos la responsabilidad de unos a otros. Sí. ¿No? Que es un poco el ping-pong que la gente en situación de calle vive. Sí, es raro lo que planteó Lema también, que bueno, ahora es la Intendencia, es el Ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social que tiene que resolver el problema, mientras que él fue Ministro de Desarrollo Social, y el aumento de las personas en situación de calle fue muy grande, ¿no? Fue muy grande y se vio. Ahora cambia de rol y entiende que es otro lugar que le tiene que resolver. El otro tema que tenés en Montevideo, en todo el Uruguay, pero que tenés en Montevideo, son las bocas de expendio de drogas, ¿no? Y que se mueven con una facilidad de un lugar a otro. Y ahí tiene también, creo que estos porque no últimos 5 años... No hay inspectores de la Intendencia para eso, ¿no? No, ahí es el Ministerio del Interior, claro, el que tiene que trabajar. Y ahí la articulación siempre estuvo a la disposición de la Intendencia para acciones concretas que hay que hacer, o para algunas otras acciones que requieran mejoras, por ejemplo, en la iluminación en algún lugar, o poda de árboles para que las cámaras puedan tener una visualización clara de lo que pasa en la vía pública. Ahí la articulación existió, y creo que se tiene que seguir profundizando, ¿no? Porque ahí lo que tenemos que hacer es que la calle sea más segura para quienes están en la calle, y darle todo el apoyo también al Ministerio del Interior en esa política de estar presente en el territorio para poder controlar esa situación. ¿Cuántos años? ¿30 años? ¿Cuántos años en la Intendencia? 35. 35. No encontró salidas para eso, ¿no? Para el avance el avance de la situación de la gente en la calle. El avance, y bueno, digo, con gobiernos también con gobierno del Frente Amplio, sí. pero creo que eso lo que requiere es un problema complejo, que incluso la solución que se encuentre serán complejas también. Complejas, y ninguna seguramente sea definitiva, sí. ¿no? Porque la realidad es así, la realidad no se deja de mover. No, es muy rápida. Hay que rápida. Permanentemente estar atentos a cómo se van cambiando, incluso las políticas permanentes
sí hay que tener políticas sostenidas que apunten a un objetivo, pero seguramente tengan que tener correcciones y cambios. Creo que las políticas sociales en torno a las personas en situación de calle, que también es una población que tiene una diversidad de problemas muy, muy grandes, ¿no? Claro, va que desde... provienen de personas que estuvieron presas, Sí. de personas que tienen problemas de salud mental, de consumo problemático de drogas y de otras situaciones muy complejas. El abordaje tiene que ser multidisciplinario, tiene que estar muy bien articulado con toda la institucionalidad y obviamente también pensando en conjunto posibles soluciones a ello. Yo digo, asistentes sociales y estudiantes y profesionales es una cantidad inmensa. Hay una vocación inmensa en el Uruguay por... Y hay una vocación inmensa y hay que escuchar mucho también cuáles son las experiencias de trabajo que se han tenido para ahí también pensar soluciones bien adaptadas. Creo que siempre hablamos con un amigo, ¿no? Uruguay es chico y bueno, y Montevideo más, y eso permite poder pensar, abordar los problemas casi que, no caso a caso, pero uno a uno y pensando soluciones bien adaptadas a eso. Y la realidad de las personas en situación de calle es acuciante y caminando por Montevideo lo vemos y desplazándonos por Montevideo lo vemos y genera conflictos en el uso del espacio público que son claros y que para eso tenemos que trabajar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social para poder abordar esas temáticas. ¿El ABC lo seguirías? El ABC, el programa ABC ha tenido unas líneas muy, muy interesantes de formación de personas para diferentes capacidades de trabajo. Por ejemplo, existió un programa que se llamó ABC 100 Mujeres que Reverdecen, que 100 mujeres fueron protagonistas de ese programa, recibieron formación en cuanto a jardinería, en cuanto a mejora de espacios públicos y formación en muchos temas y también en la posibilidad de generar, ¿no?, cómo desarrollar un emprendimiento o una posibilidad de generar una empresa en torno a un tema o en torno a estas áreas que recibían formación y creo que esos programas son bien importantes para Ahora, los cuando vecinos y vecinas de Montevideo. el ministro de Economía actual dice, bueno, el ministro del Interior dice que ya la guerra contra el narco ya está perdida. El ministro de Finanzas, Economía y Finanzas dice que no hay rubros y luego eso se replica en distintos actores políticos como para la bolsa de estudios, las becas, ¿eso no nos desmoraliza al votante del Frente Amplio, al ciudadano en general? Ahí lo que creo que el votante del Frente Amplio o el Frente Amplio cuando ha estado, por ejemplo, en gobiernos departamentales, ha sido muy prolijo con su gestión presupuestal y con su gestión en lo que tiene que ver con lo financiero, ¿no? Lo mismo a nivel nacional, ¿no? Muy responsable de cómo se llevan adelante y cómo se cuidan los fondos que son para realizar acciones y poder generar cambios en la realidad. Y ahí, más allá de ser desmoralizante, creo que lo que hay que buscar es siempre alternativas, ¿no? El presupuesto que existe es parte de la realidad y en la realidad con la que hay que trabajar. Pero hubo un compromiso de gobierno. Y ese compromiso hay que cumplirlo y se va a llevar adelante y se va a cumplir, ¿no? Creo que esos compromisos que asumió Yamandú ya en el Real de San Carlos en Colonia, esos van a estar cumplidos y se van a llevar adelante. Va a tener que realizarse los esfuerzos y desde el Ministerio de Economía van a tener que tener esas prioridades para que sí. Y esas prioridades por delante, ¿no? Sí. Quería preguntarte algo sobre si cerrás los ojos, ¿qué Montevideo ves? Y yo veo un Montevideo que tiene que estar más integrado, un Montevideo que esté integrado, que los vecinos y vecinas puedan moverse entre diferentes lugares de manera más fluida, que puedan, y con seguridad, que puedan disfrutar con seguridad de sus espacios públicos, que puedan tener acceso a bienes culturales, a espectáculos, a todo lo lindo que tiene Montevideo, al disfrute de la Rambla, pero también al disfrute de los humedales de Santa Lucía y de los otros valores ambientales que tiene Montevideo y que tiene que mostrar mucho más y que creo que ahí hay que tener políticas claras de poder conservar el suelo rural, valorizar la producción rural de Montevideo y también lograr valorizar esos espacios naturales que hay en Montevideo rural y también en la parte urbana, porque la costa de Montevideo es un espacio natural y dinámico que hay que cuidar mucho, que cuidamos mucho y que creo que es un valor bien importante de Montevideo. ¿ADEOM será tu
Adeón, diálogo, ¿no? Eso, la otra vez me preguntaban ¿Viste que si... puntos suspensivos? Puntos suspensivos. En un programa me preguntaron si le tenía miedo a Adeón. En realidad, nunca, a los trabajadores organizados nunca hay que tenerles miedo. Siempre lo que hay que tener es la posibilidad y brindar la posibilidad de escucha y de diálogo. Quienes trabajan en la Intendencia de Montevideo son quienes están muchas veces en primera línea, quienes desarrollan las políticas, y sin ellos es imposible generar transformaciones. Entonces la escucha tiene que ser permanente y alcanzar acuerdos. He tenido muchas bipartitas con Adeón y en realidad lo que hay que alcanzar ahí son diálogos y generar acuerdos. Siempre la definición está de parte de quienes ocupan las direcciones Claro. en la Intendencia, de quien lleva adelante la gestión departamental, pero siempre la apertura al diálogo. Esta cosa de encontrar un eslogan, un motivo, una frase, el Uruguay, el Montevideo más integrado, ¿no? Socialmente más feliz. Seguro que sí. Yo creo que ahí creo que tenemos que tener la posibilidad de, como yo les decía, Frente Amplio revolucionó Montevideo cuando llegó al gobierno en los 90. Creo que estamos en el momento de volver a revolucionar Montevideo. Así que el canal de la Intendencia no lo cerrarías. Para nada. Creo que tiene que seguir siendo un lugar de producción nacional y dándole la posibilidad a la gente de acceder a contenidos que no están en otros canales. He recibido muchísimos comentarios últimamente. Muchos comentarios últimamente de que la gente de pronto no tiene cable hoy, porque hay muchos problemas económicos. Y encantados con la programación que tiene y que se podría mejorar siempre. Pero hay acceso a diferentes cosas, películas que no se ven en otros canales, pero también contenidos que no... Sí, latinoamericanos sobre todo. Y contenidos latinoamericanos, de cine latinoamericano y programas producidos a nivel nacional, como hacen muchos comunicadores que a mí tienen que me gusta acceder. mucho, Verónica se llamaba una de mis abuelas, así que es un nombre para mí divino. A mí me encanta mucho la geopolítica y veo que en Uruguay se habla, los políticos, inclusive, fundamentalmente, hablan muy poco de política internacional. ¿Qué análisis le haces? Y el análisis ahí es que el mundo está en un momento muy convulsionado. Creo que la región también tiene desafíos muy grandes, al haber ganado el Frente Amplio en Uruguay, al estar Lula en Brasil. El Mercosur tiene que tener la posibilidad de potenciarse mucho más con la situación que tiene Argentina. Creo que es fundamental que el país esté integrado en la región y que eso le va a permitir integrarse en el mundo con todos los desafíos que implica la geopolítica y la geopolítica que anda caminando al ritmo de los algoritmos o como se llame, de Elon Musk, ¿no? También. Va todo muy rápido. El mundo va muy rápido. Ahora que creo una aplicación, un algoritmo, no sé cómo es, que le ofrece a los ciudadanos, que no son ciudadanos, que son extranjeros, que son inmigrantes, ilegales, que entren a la plataforma, a esa app y digan yo, fulano de tal, me quiero ir, no sé qué, no sé cuánto, y se autodenuncia, diríamos sí, de alguna manera. Se deporte, como no sé claro, qué decirte. Se pueda ir. Sí, se pueda ir, pero que sea el individuo el que... es raro, ¿no? Raro. Uruguay siempre tuvo... ¿no? Uruguay es un país que también la inmigración fue muy importante para su desarrollo, ¿no? Y ahora lo sigue siendo también con 32.000 venezolanos, por lo menos. Exactamente, y eso cubanos. Cuando vemos ese tipo de políticas en algunos otros países nos llama mucho la atención. Creo que estamos en un momento del mundo muy delicado. ¿La has mirado, la has seguido a Claudia Sheinbaum? Sí, siempre que sí. Sí. La verdad que está haciendo cosas... Me encanta. Que por lo menos también muestran las posibilidades de las mujeres en lugares de decisión. Creo que es... De reivindicar el lugar de la mujer, ¿no? Lo que está haciendo. Sí. Me encanta que haya declarado este año el año de la mujer indígena. El año de la mujer indígena. Y aparezca con todos los humos y las ceremonias, tiene, claro. ¿no? Sí. Con todas las mujeres, las chamanas, yo que sé que y son ahí el Zócalo en el Zócalo, DF, lleno de mujeres reivindicando eso sí. y la... Siendo que México y DF tuvo en el 68, igual que en Francia,
tuvo una matanza Muy grande. impresionante de estudiantes y se dio ahí en las avenidas, en esas grandes avenidas que desembocan en el Zócalo. Bueno, brindamos porque tus sueños se realicen. Muchas ¿Y gracias. tú por qué brindarías? Y yo brindo para que Montevideo siga adelante y siga mejorando, y brindo también por un muy buen gobierno del Frente Amplio que le va a cambiar la vida a la gente. Gracias, Salud. Que así sea. Gracias. La sed y el agua. La sed y el agua.